argentinos llegan a las Islas Malvinas, se sorprenden de la poca presencia, de la casi nula presencia de Argentina en la vida cotidiana de los habitantes de las islas. Pero hay un bar que se llama The Victory, que tiene una foto enmarcada por la tapa de un inodoro. Es la foto de Galtieri y una inscripción que dice: púdrete en el infierno, gilipollas. Ese es el único rastro visible de lo que piensan quienes habitan las islas respecto de Argentina. ¿Qué pasa, Daniel Santa Cruz, periodista de La Nación, en las escuelas de Malvinas? Bueno, en las escuelas de las Islas Malvinas no siempre se enseñó la guerra. Bueno, también tardó aquí en la Argentina de incorporarse al diseño curricular lo que es la enseñanza de la guerra en las escuelas. Durante muchos años, casi 20 años posteriores a la guerra, no se hablaba de la guerra de Malvinas en las escuelas, se hablaba en el seno de las familias, a través de las historias que ellos vivían, pero no en las escuelas. En las Islas Malvinas hoy funcionan 3 escuelas, una escuela primaria, una escuela secundaria y una pequeña escuela que es para los militares que están en la base militar, para que no tengan que viajar, recorrer los 45 kilómetros que los separan de Puerto Argentino. Pero aproximadamente hace 12 años, un grupo de isleños que vivieron o padecieron la guerra en primera persona, eran niños cuando sucedió la guerra, empezaron a presionar para que la guerra se enseñara en las escuelas. En la secundaria hay una materia que se llama Historia Local, ahí incorporaron toda una serie de contenidos que donde describen qué sucedió en la guerra, y también han elaborado sus propios materiales. Hay un material audiovisual que dura 20 minutos, que filmaron los propios vecinos de las islas que padecieron la guerra cuando eran chicos y cuentan cómo vivieron ellos la guerra en primera persona, y además ahí hay imágenes, fotografías, anécdotas como para que los chicos puedan entender. Como Daniel, están cerca del terreno donde se combatió, también hay visitas hacia Montelón, Tumbleton o Harrier, que son los montes más cercanos donde se combatió antes de la caída de Puerto Argentino, y los chicos pueden visitar el lugar donde se combatió y luego tienen que hacer un trabajo práctico. Y otro material que utilizan ellos en la escuela es un libro de Lisa Watson que se llama Despertando la Guerra, que ella lo escribió, ella tenía 13 años cuando sucedió la Guerra de Malvinas, y escribió este libro para recordar cómo vivió la guerra siendo una niña. Ese libro, Despertando la Guerra, también es sugerido como libro de lectura para los alumnos del colegio secundario. Y dentro de la reconstrucción del relato que justifica la guerra, ¿cuál es la causa que le atribuyen a esta guerra? La causa que ellos atribuyen, ellos lo viven como una invasión. De hecho, cuando en el museo digital hay un museo de las historias de las islas, y hay una parte de ese museo, está todo digitalizado además, hay una carpeta dentro de ese museo que se llama 1982 y ahí uno puede encontrarse con toda la información de la guerra. También hay imágenes, hay fotografías, hay un texto muy fuerte, muy contundente, donde ellos hablan de una invasión de la dictadura militar, y ese texto que precede la cronología de los hechos, que muestran cómo fueron los días de que duró la guerra, que ahora te voy a contar porque es muy importante como lo van relatando. En ese texto finalizan diciendo que ahora se sienten protegidos por Gran Bretaña con una gran base militar y pueden ser ciudadanos libres. Claro. O sea, y cuando hablan de la invasión no hablan de Argentina, sino que siempre hablan de la dictadura militar argentina, y esto es un punto, hacen una distinción entre lo que es el país y la dictadura militar. Por eso esa foto que vos comentabas de Galtieri, ¿no? Que está en ese bar. Bueno, y después hay una serie de hechos cronológicos que arrancan el 15 de marzo, cuando ellos dicen que se empezó a elaborar el desembarco de Malvinas, el 2 de abril con el desembarco, el 7 de abril cuando las Naciones Unidas condena la invasión argentina, el fracaso de Alexander Haig, que era secretario de Estado de los Estados Unidos en la misión de paz, y después viven los hechos de la guerra igual que nosotros, como cualquiera argentino haría una cronología, pero con la propia mirada de ellos. El 1 de mayo nosotros decimos fue el bautismo de fuego de nuestra Fuerza Aérea, y para ellos fue el primer bombardeo a las islas para recuperarlas. Así hasta el 14 de junio, donde ya hablan de la rendición de parte del general Menéndez ante la máxima autoridad inglesa. En la Argentina está instalada la idea de momentos heroicos y actos de heroísmo por parte de la Fuerza Aérea y de soldados en el territorio de Malvinas. ¿Eso es reconocido por esta historiografía escolar? No hablan mucho del reconocimiento heroico. Son bastante, digamos, es muy sesgada la mirada que ellos tienen hacia una recuperación de lo que era de ellos. En realidad los isleños hoy se definen como un país autónomo,
como un archipiélago británico autónomo que está al sur, que está en el Atlántico Sur, pero no se definen, digamos, como integrados al continente, claro, en ese aspecto. Están hablando de integración, pero siempre respetando su independencia. Entonces, en eso son muy cuidadosos de reivindicar algún hecho que le dé algún tipo de aire, digamos, de credibilidad a lo que hicieron los argentinos. Si bien en los últimos años, y esto hay que decirlo, Luciana, la población isleña, los kelpers, como le decimos nosotros, a través de su Asamblea Legislativa, han colaborado muchísimo en lo que el presidente Macri decía esta mañana, en la identificación de los cuerpos de los soldados que estaban sepultados en el cementerio de Darwin, en la misión humanitaria que encabezó la Cruz Roja, encargada por el gobierno británico y argentino. La colaboración de los isleños fue muy grande y de hecho en la última visita en la cual yo tuve la posibilidad de estar en las islas, que fue el 13 de marzo pasado, por pedido o por sugerencia de los propios isleños, le permitieron a los familiares argentinos despegar una bandera argentina, claro, en el cementerio de Darwin. Algo que está legalmente prohibido, claro, esgrimir algún tipo de bandera, remera, algún tipo de signo argentino que sea entendido por la población como una provocación. De hecho, hubo deportistas que mostraron banderas en territorio de las islas y bueno, y fueron arrestados. Fueron arrestados porque eso la legislación local lo prohíbe. Sin embargo, a los familiares de los soldados argentinos se les permitió, claro, desplegar una bandera gigante y recibieron honores militares de la Guardia Escocesa y de los militares británicos por pedido de los propios isleños. Daniel, en esta historia local que reconstruye la vida escolar de las islas, ¿se retrotraen a los momentos originarios en que llegan aquí al Bergantín en 1813 a cazar lobos marinos o a la ocupación en 1833 por parte de las Fuerzas Armadas británicas? Ellos utilizan un manual de historia que es muy conocido en Gran Bretaña, que es Historia del siglo XX, una historia del siglo XX. En ese manual, por ejemplo, de la Guerra de Malvinas hay 6 líneas en la página 145, casi nada. Pero sí hay un poco de las historias de Malvinas. Hablan de cuando el almirante Falkland, que fue el que tomó las islas, claro, descubrió las islas para Gran Bretaña y las colonizó para Gran Bretaña, y a partir de ahí empiezan a reconstruir todas las generaciones que vivieron y los altercados que tuvieron entre ellos o con los franceses. Habla muy poco de lo que sucedió en 1833 con el gaucho Rivero, vos señalabas recién la parte que Argentina toma las islas y después la vuelve a perder. De eso, esa parte de la historia se la saltan, no está. Pero eso forma parte de historia de las islas y realmente en los manuales británicos tampoco está destacado. Y no está integrado tampoco en el análisis del proceso de descolonización que lleva Gran Bretaña en sus colonias, que es lo que planteaba recién André Servin-Pont, ¿no? No hay una idea de pensar las islas como parte de la estrategia de colonización de Gran Bretaña. No, ellos hoy se están definiendo como un país independiente. Pero históricamente no está planteado No está planteado eso. Yo entrevisté también para hoy en el diario La Nación al presidente de la Asamblea Legislativa y él dice, queremos que nos reconozcan como un país independiente, británico, pero independiente, con un gobierno progresista, autónomo, y hablan de hasta cierta autonomía económica, que eso es muy importante para ellos, y hablan de una apertura hacia la integración regional. Quieren, de hecho, que ellos propician acuerdos con la pesca, con el turismo, con Argentina, con Uruguay, con Brasil, pero siempre hablan del continente, no es que hablan específicamente de Argentina. Claro. Cuando vos les preguntás sobre la integración con Argentina, te responden sí, apostamos a una integración regional. Daniel, hoy, 2 de abril, ¿qué está pasando en las escuelas de Malvinas? ¿Está pasando algo? ¿Hay algún acto escolar? En las escuelas de Malvinas hay solamente un pequeño recordatorio en las escuelas secundarias. En la escuela secundaria, hay una sola escuela secundaria, la Falkland Island, que es una escuela grande, muy moderna, donde un dato curioso, tiene una biblioteca enorme de 20.000 libros y hay un solo libro argentino que es Kamchatka, el único libro argentino que hay entre tanta bibliografía. Pero hoy hay un pequeño acto donde se les recuerda a los chicos que el 2 de abril de 1982, así como te lo cuento, la dictadura militar argentina invadió Puerto Argentino y tomó las islas por 2 meses y medio. ¿Y en ese acto se canta el himno británico? ¿Qué se hace? ¿Qué sucede? No, bueno, ellos respetan todos los símbolos patrióticos británicos. God Save the Queen, Dios salve a la reina, es un himno que suelen cantar en algunas expresiones patrióticas. Y lo que ellos celebran más que el 2 de abril es como una fecha fea para ellos y celebran el 14 de junio, que es lo que ellos dicen la reconquista o la reconquista de las islas por parte
parte del gobierno británico. Y esa celebración se hace en las escuelas y también... Se hace en la comunidad. En la comunidad, Se hace en la escuela o también en la comunidad. Como una fiesta patria. Claro, es una comunidad chica. Recordemos que en Malvinas hay 3.800 habitantes. Ha cambiado la composición social de Malvinas entre 1982 y la fecha. Recordemos que hoy, por ejemplo, el 7% de la población de las islas es chilena. De hecho, uno de los representantes en la Asamblea Legislativa es un chileno que vive en las islas. Ha cambiado un poco la representación. Lo que yo he podido hablar, el que me ayudó mucho a hacer esta investigación fue John Forwill, que fue director del Departamento Educativo durante muchos años en Malvinas. Es un hombre que vive desde la década del 60 en las islas, es un hombre grande, y él me dijo algo que me pegó mucho y me sirvió para entender esto. Todos los los isleños que vivimos las consecuencias de la guerra, tenemos una mirada mucho más conciliadora con Argentina y hacia el futuro. Los nuevos isleños, aquellos que emigraron hacia las islas, así sean de otros países o de Gran Bretaña, en busca de un futuro mejor, esos son los que más esgrimen valentía o son un poco más nacionalistas en términos de las islas, ¿no? y exageran esa posición. Pero todos los que vivimos las consecuencias de la guerra podemos hasta entender la situación y son de hecho son muy amables con los familiares de los soldados argentinos, y eso te lo cuentan los propios familiares. Muchísimas gracias, Daniel Sasta Cruz, por la presencia de Malvinas en la historia escolar de las islas. Muchas gracias. Nos vamos ahora al móvil con Jerónimo Mura, que está en la Sociedad Rural. Sergio Massa lanza su plan de gobierno y hay una gran convocatoria.